En el año 1090, un hombre caminaba por los senderos escarpados de las montañas de Alborz, al norte de lo que hoy es Irán. Su nombre era Hassan y Sabah, pero pronto el mundo lo conocería por un título mucho más temible. No buscaba riquezas ni un trono tradicional. Buscaba un refugio inexpugnable desde el cual cambiar el curso de la historia. Ese refugio era una fortaleza situada a 2000 metros de altura, construida sobre una roca que parecía tocar las nubes. Se llamaba Alamut, que en el dialecto local significaba el nido del águila. Para entender cómo un pequeño grupo de hombres en una montaña pudo aterrorizar a sultanes y reyes durante casi 2 siglos, primero debemos comprender el mundo en el que vivían. Oriente Medio en el siglo XI era un tablero de ajedrez caótico. Por un lado, el imperio selyúcida, de origen turco, dominaba la mayor parte de las tierras persas y árabes bajo la bandera del Islam suní. Por otro, el califato fatimí en Egipto representaba la rama chií. En medio de esta lucha de gigantes, surgió una facción todavía más radical y decidida: los ismailíes nizaríes. Hassan y Sabah era un erudito, un estratega y un hombre de una fe inquebrantable. Tras ser exiliado de las cortes de los poderosos, se dedicó a viajar, predicando una versión del Islam que prometía justicia social y el fin de la opresión de los turcos selyúcidas. Pero Hassan sabía que no podía derrotar a los ejércitos masivos del sultán en un campo de batalla abierto. Su fuerza era limitada, sus seguidores eran pocos. Necesitaba una nueva forma de guerra. Una guerra basada en la precisión, el espionaje y, sobre todo, el miedo. La captura de Alamut es el primer ejemplo de su ingenio. No hubo un asedio sangriento. Hassan se infiltró en la fortaleza enviando primero a sus predicadores para convertir a la guarnición. Cuando el dueño oficial de la fortaleza se dio cuenta, ya era tarde. Sus propios soldados servían ahora a Hassan. El antiguo señor recibió un pago en oro y se le permitió marchar en paz. Desde ese momento, Alamut se convirtió en el cerebro de una red de fortificaciones que se extendía por Persia y Siria. Dentro de estos muros de piedra fría y pasillos estrechos, Hassan creó un sistema de entrenamiento que rozaba lo psicológico. Los hombres seleccionados para las misiones más peligrosas eran conocidos como fidayes, aquellos que están dispuestos a sacrificar su vida. Eran jóvenes, fuertes y absolutamente devotos. Se les enseñaba no solo el arte de la daga, sino también idiomas, etiqueta y el arte del disfraz. Un fidaí podía pasar meses viviendo como un monje cristiano, un mercader ambulante o un criado en la corte de un enemigo, esperando el momento exacto para golpear. La leyenda más famosa sobre ellos, y la que les dio nombre en Occidente, es la del hachís. Se decía que Hassan drogaba a sus seguidores con esta resina para llevarlos a jardines ocultos que parecían el paraíso, convenciéndolos de que, si morían en su nombre, regresarían allí para siempre. Aunque esta historia fue popularizada más tarde por Marco Polo y los cronistas de las cruzadas, la realidad histórica es distinta. El término hasasín era probablemente un insulto utilizado por sus enemigos, que significaba gente de baja ralea o locos. No hay pruebas de que actuaran bajo los efectos de drogas, al contrario, sus misiones requerían una sobriedad y una paciencia extremas. El primer gran golpe de la secta ocurrió en 1092. El objetivo era Nizam al-Mulk, el gran visir del imperio selyúcida, y el hombre más poderoso de la región después del sultán. El visir viajaba en su litera cuando un hombre disfrazado de místico sufí se acercó pidiendo audiencia. En un movimiento rápido, un puñal de acero brilló bajo el sol y atravesó el pecho del visir. El atacante fue ejecutado en el acto, pero el mensaje fue enviado. Nadie, ni siquiera el hombre más protegido de la tierra, estaba a salvo de la sombra de Alamut. Este asesinato sumió al imperio enemigo en el caos. Los hijos del sultán empezaron a pelear entre ellos por el trono, y los asesinos aprovecharon cada grieta para expandirse. No mataban de forma indiscriminada. No buscaban masacres. Su objetivo era siempre la cabeza de la serpiente, generales, jueces corruptos o gobernantes que amenazaban a su comunidad. Al eliminar a un solo hombre en una plaza pública, a menudo evitaban una guerra que habría costado miles de vidas. Era una economía del terror muy eficiente. Con el paso de las décadas, la fama de los hombres de la montaña cruzó las fronteras del Islam. Cuando los caballeros europeos llegaron a Tierra Santa durante las cruzadas, se encontraron con este poder invisible. En Siria, un líder nizarí llamado Rashid ad-Din Sinan, conocido por los occidentales como el Viejo de la Montaña, perfeccionó las tácticas de Hassan. Sinan operaba desde la fortaleza de Masyaf, una construcción imponente situada sobre un promontorio rocoso que dominaba los valles sirios. Los cruzados aprendieron a temerles rápidamente. En 1192, el rey electo de Jerusalén, Conrado de Monferrato, fue interceptado en las calles de Tiro por 2 hombres vestidos de monjes. Antes de que su guardia pudiera reaccionar, Conrado yacía muerto en el suelo. Este acto cambió la política de las cruzadas para siempre y dejó una marca profunda en la imaginación europea.
La palabra asesino entró en los diccionarios de casi todos los idiomas occidentales como sinónimo de alguien que mata por motivos políticos o por encargo. Incluso figuras legendarias como Saladino, el unificador del Islam frente a los cruzados, no fueron inmunes. Saladino intentó asediar las fortalezas de los asesinos en Siria después de que estos intentaran matarlo en 2 ocasiones. Se cuenta que una noche, mientras dormía en su tienda rodeado de guardias y con ceniza esparcida por el suelo para detectar huellas, despertó y encontró una nota clavada con una daga en su almohada. La nota decía simplemente que su vida estaba en manos de la secta. Saladino levantó el asedio poco después y nunca volvió a molestarlos. Prefirió tenerlos como aliados silenciosos que como enemigos invisibles. La vida cotidiana en las fortalezas como Alamut no era solo entrenamiento militar. Eran centros de conocimiento. Hassan y Sabah era un ávido coleccionista de libros. La biblioteca de Alamut se convirtió en una de las más importantes del mundo islámico, con textos sobre astronomía, matemáticas, medicina y filosofía. Mientras el resto del mundo los veía como simples criminales, ellos se consideraban los guardianes de una verdad espiritual profunda. Sus astrónomos observaban el cielo desde las altas torres de piedra, trazando el movimiento de los astros mientras sus espías trazaban el movimiento de los ejércitos. Sin embargo, el poder basado en el miedo y el aislamiento tiene sus límites. A mediados del siglo XIII, un nuevo peligro surgió desde las estepas de Asia Central. Los mongoles, liderados por los descendientes de Genghis Khan, avanzaban como una marea imparable que lo consumía todo a su paso. A diferencia de los sultanes o los reyes cruzados, los mongoles no temían al asesinato político. Si matabas a uno de sus generales, simplemente ponían a otro y quemaban toda la región en represalia. En 1256, Hulagu Khan, nieto de Genghis, llegó a Persia con un ejército de cientos de miles de hombres y máquinas de asedio avanzadas. Los asesinos, debilitados por disputas internas y por un liderazgo menos capaz que el de sus fundadores, no pudieron resistir. Las fortalezas que habían sido inexpugnables durante 150 años empezaron a caer una tras otra. El último señor de Alamut, un joven llamado Rukn al-Din Kursha, se rindió con la esperanza de salvar a su pueblo. Los mongoles fueron implacables. Alamut fue saqueada y sus muros de piedra, que habían resistido el paso del tiempo, fueron demolidos. Pero la mayor pérdida fue la biblioteca. Los miles de libros y pergaminos que contenían la historia y los secretos de la secta fueron quemados en hogueras que ardieron durante días. Gran parte de lo que sabemos hoy sobre ellos proviene de los escritos de sus enemigos, que sobrevivieron a las llamas, lo que explica por qué su imagen está tan teñida de leyenda y oscuridad. Los sobrevivientes se dispersaron. Algunos huyeron hacia la India, otros se escondieron en las montañas de Siria y el Líbano. Con el tiempo, la secta abandonó el uso de la violencia y se transformó en una comunidad religiosa pacífica. Hoy en día, sus descendientes son los ismailíes nizaríes, una rama del Islam conocida por su labor humanitaria y liderada por el Aga Khan. La historia de los Hasashin nos deja una lección sobre la naturaleza del poder. Demostraron que una idea bien organizada y un grupo de personas con una determinación absoluta pueden desafiar a los imperios más grandes de su tiempo. Cambiaron la forma en que se hacía la política, introduciendo el concepto de la guerra asimétrica mucho antes de que se inventara el término. Aunque sus castillos son ahora solo ruinas de piedra gris y sus puñales se han oxidado en la tierra, el eco de sus pasos todavía resuena en las historias que contamos sobre las sombras y los secretos que mueven el mundo. Aquellos hombres que esperaban pacientemente en los mercados de Damasco o que estudiaban las estrellas en las cumbres de Persia entendieron algo que muchos gobernantes olvidan. El poder no reside solo en el número de soldados o en la cantidad de oro, sino en la capacidad de hacer creer al enemigo que la muerte puede llegar en cualquier momento, desde cualquier lugar, incluso de la mano de quien menos se espera. Esa fue su arma más afilada, y la razón por la cual, casi 1000 años después, su nombre sigue despertando un rastro de misterio. Hassan y Sabah murió de viejo en su cama, dentro de Alamut, sin haber bajado de la montaña en 35 años. No necesitó hacerlo. Desde su pequeña habitación llena de libros, gobernó un estado sin fronteras. Un imperio de la mente y del miedo que se extendía hasta donde llegaba su voluntad. El nido del águila finalmente quedó vacío. Pero la palabra que ellos inspiraron permanece grabada en el lenguaje de la humanidad, recordándonos una época en la que el destino de las naciones se decidía en el filo de una daga en la oscuridad.